Abran sus Biblias, por favor, en Nehemías capítulo 9. Estamos en nuestra serie de Nehemías estudiando este hermoso libro de la Biblia, donde encontramos a este hombre, Nehemías. Era un copero del rey que Dios utilizó para la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Pero no solamente para la reconstrucción de los muros, sino para traer una reforma, para poder traer un renuevo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había acostumbrado a vivir en un estado de caos, a vivir en desorden, y Dios utilizó a Nehemías para traer un avivamiento en el pueblo de Israel. Y creo que es un libro muy oportuno para nosotros el día de hoy, porque este avivamiento es algo que tú y yo necesitamos en nuestros corazones. Yo sé que tal vez algunos de nosotros hemos vivido como creyentes en Cristo o hemos conocido a Cristo ya desde hace tiempo, y hay veces que nos podemos llegar a acostumbrar en nuestras vidas a lo espiritual, a lo divino, a lo sobrenatural, y podemos dejar de anhelar de parte del Señor un renuevo en nuestros corazones. Y mi oración a través de este estudio en el libro de Nehemías es que tú y yo podamos recibir ese avivamiento, un avivamiento en nuestros espíritus, un avivamiento en nuestros corazones, donde podamos anhelar de parte del Señor este renuevo en nuestros corazones, donde podamos anhelar poder estar creciendo nuevamente en la palabra, estando en la presencia del Señor, escuchar la voz del Señor. Y hoy vamos a llegar en Nehemías capítulo 9 a un punto en el cual Nehemías, después de haber estado reconstruyendo los muros, ya los muros estaban terminados, y después de que ellos encontraron de vuelta la palabra de Dios, en el capítulo 8 vemos cómo Esdras es llamado para venir y compartir la palabra del Señor. Vemos cómo ellos restablecen la autoridad de las escrituras para el pueblo, pero también cómo ellos se someten a la autoridad de las escrituras en sus vidas. Y algo interesante sucedió en el capítulo 8, cuando de repente ellos se dieron cuenta de que ellos no se estaban sometiendo a las escrituras, y ellos quisieron en ese momento lamentarse a causa de todo lo que estaba sucediendo, pero fue como que Nehemías les dijo: no es momento de lamentarnos en este momento, es momento de poder estar celebrando, pero después va a haber un momento para lamento, va a haber un momento de confesión, va a haber un momento de restauración. Y justo es cuando llegamos al capítulo 9, donde vamos a ver el arrepentimiento del pueblo y la confesión de sus pecados. Y quisiera que tomemos algunas lecciones prácticas acerca de este pasaje, acerca de lo que significa el arrepentimiento y la confesión. Porque no sé si tú alguna vez te has sentido así, pero hay veces que podemos llegar a sentirnos como que nuestros pecados tal vez son tan oscuros o son tan malos que nos lleva a pensar si realmente Dios es capaz de perdonarlos. No sé si alguna vez has hecho algo que dices: Dios, me siento sucio, me siento como que no puedo volver a entrar a tu presencia, me siento indigno. Recién cantábamos: tú eres digno, Dios es digno de toda la gloria y toda la adoración, porque Dios es un Dios que es 3 veces santo. Y cuando nosotros reconocemos que tenemos una relación con un Dios que es 3 veces santo, a veces al reconocer nuestra humanidad, al reconocer nuestra carnalidad, al reconocer cómo no buscamos a Dios como deberíamos, al reconocer que no seguimos sus mandamientos, no obedecemos su palabra, nos sentimos indignos y nos cuesta volver a entrar a su presencia. Y creo que parte del engaño de Satanás es que tú y yo pensemos de que somos indignos y que no podemos volver a entrar a la presencia de un Dios 3 veces santo. Y quisiera que esta mañana podamos darnos cuenta de que en Cristo Jesús tú y yo podemos encontrar misericordia delante de Dios para poder ser recibidos con un abrazo del Padre aun cuando hemos pecado. Y esa verdad tiene que permear nuestros corazones para llevarnos a nosotros a entender de que por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de la obra de Cristo Jesús a nuestro favor, tú y yo podemos, en momentos de pecado, en momentos de angustia, experimentar la misericordia de Dios cuando arrepentidos reclamamos las promesas de Dios para nuestra vida. Y ese arrepentimiento tiene que ser genuino. Esa confesión tiene que ser genuina. Entonces vamos a ver algunas cualidades o características para poder responder a esta pregunta: ¿hay esperanza para nosotros cuando nos hemos rebelado contra Dios? Y la respuesta es sí. Hay esperanza. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento, que podamos orar y podamos pedir una vez más la guía del Señor para este tiempo. Padre,
Venimos delante de ti reconociendo que nuestro corazón necesita hoy ser renovado. Nuestras fuerzas necesitan ser renovadas, fuerzas físicas, pero también nuestra fuerza espiritual, para reconocer que podemos volver a ti cuando hemos pecado. Podemos volver a ti y tú nos recibes con brazos abiertos. No porque nosotros lo merezcamos, sino por la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Ayúdanos, Dios, una vez más a ver en la obra de Cristo la belleza de nuestro Salvador. Y cómo en Él nosotros hoy podemos encontrar una esperanza aún mayor que la que el pueblo de Israel tenía de la restauración que ellos recibirían de parte de Dios. Ayúdanos, Dios, a saber que no hay pecado, no hay maldad que sea imperdonable, porque por tu misericordia podemos encontrar perdón por medio de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, háblanos en esta mañana en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Una de las cosas que más temor tengo es olvidarme de algo en la lista de compras cuando mi esposa me manda al supermercado. Y escuchar a mi esposa decir: una sola cosa te pedí, que siguieras la lista del supermercado. Y ella me manda a veces por WhatsApp la lista para que vaya al Costco, llegue al supermercado y parecería que tengo que cumplir al pie de la letra. Y la realidad es que sí, tengo que cumplir al pie de la letra cada una de las cosas que mi esposa me dice que tengo que comprar cuando voy al supermercado. Pero es una responsabilidad el hecho de estarlas comprando, porque si no, después cuando llego a casa me doy cuenta de que ella me había dado instrucciones claras acerca de qué era lo que tenía que comprar, y yo, por distraído, por estar haciendo llamadas telefónicas mientras estaba en el Costco, o por estar comprando cosas que de repente no era lo que ella me había pedido, puedo llegar a perder de vista aquellas cosas que eran importantes. Y eso es el pecado imperdonable del cual habla la Biblia. No es cierto, es broma. Pero creo que hay veces que podemos llegar a perdernos en aquellas cosas que Dios nos ha dejado en su palabra, que son importantes, y podemos llegar a descuidarnos cuando vamos haciendo cosas que nos distraen de hacer la voluntad de Dios. El pueblo de Israel en este momento había estado distraído por las ocupaciones, había estado distraído por muchas otras cosas, como pecado, como idolatría, como cosas que los habían desviado de una genuina adoración a Dios. Y cuando llegamos a este capítulo 9 de Nehemías, vamos a darnos cuenta de cómo Dios vuelve a recuperar la atención del pueblo y cómo el pueblo de Israel se da cuenta acerca de su pecado. Y mira lo que sucede. Vamos a ir leyendo por partes. Vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ir leyendo por partes. Y quisiera comenzar leyendo a partir del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así: el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Entonces los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Jodías, Sebanías y Pataías dijeron: levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Y vamos a parar ahí nuestra lectura. Si nosotros queremos experimentar la restauración de parte de Dios, el pueblo de Israel quería experimentar la restauración del pueblo de parte de Dios. Una de las cosas que necesitamos entender es que para poder experimentar esa restauración necesitamos buscar a Dios en una sincera confesión y arrepentimiento. No es suficiente con solamente decir lo siento. No es suficiente con solamente admitir nuestra culpa. Vamos a ver aquí de parte del pueblo de Israel un corazón compungido, y no solamente un corazón compungido, sino acciones que iban de acuerdo con la realidad de cómo ellos se sentían a causa de haberse rebelado en contra de la ley de Dios.
Y vamos a ver una demostración física de un corazón arrepentido. Y quiero hacer énfasis en esto y quiero que veas la importancia que esto tiene. Porque muchas veces nosotros podemos llegar a caer en el error de pensar que solamente con decir, Dios, perdóname, eso es evidencia de que estamos arrepentidos. Pero el arrepentimiento no solamente es decir perdón, el arrepentimiento tiene que ver con dar un giro de 180 grados y cambiar y caminar en la dirección completamente opuesta a la cual nosotros estábamos caminando. Y a veces hacer ese giro y ese arrepentimiento requiere de una confesión pública, pero al mismo tiempo requiere de una declaración pública, demostrar delante de Dios porque hemos pecado en contra de Dios, pero también demostrar delante de las demás personas, dar fruto de que realmente estamos arrepentidos. Y este fruto de arrepentimiento de parte del pueblo de Israel lo vamos a ver demostrado con tres cosas físicas que ellos hicieron. En este primer versículo lo vemos, que dice que ellos se juntaron y ayunaron, se vistieron de cilicio y pusieron polvo sobre sí. Tres demostraciones físicas que demostraba la condición en ese momento que estaba su corazón. Dice que ellos ayunaron, y ese ayuno, cuando tú practicas un ayuno, aunque algunos lo practican por cuestiones de salud y hacemos un ayuno intermitente de 12 horas, de 16 horas, de 24 horas, de las horas que lo practiques, el ayuno, el propósito que tiene el ayuno en la Biblia es hacernos mucho más sensibles para poder discernir e identificar cuáles son aquellas cosas en nuestro corazón que han tomado el lugar de Dios. Y ellos, cuando ellos decidieron ayunar, ellos lo que estaban haciendo a través de su ayuno era querer aumentar su sensibilidad para poder discernir qué cosas los habían desviado de obedecer a Dios, qué ídolos ellos tal vez estaban adorando en lugar de adorar a Dios, qué actitudes ellos estaban teniendo que no estaban llevándoles a glorificar a Dios con todo lo que ellos hacían. Ese ayuno tiene que ver con reconocer delante de Dios que nuestros corazones se desvían y necesitamos ser regresados por parte de Dios, y necesitamos discernir espiritualmente cómo es que Dios quiere regresar nuestros corazones a Él. Cuando nosotros ayunamos, y es la razón por la cual a veces podemos llegar a escuchar que alguien te aconseja, ¿por qué no haces un ayuno? Ese ayuno no es solamente el hecho de hacerte sentir hambre y entonces por hacerte sentir hambre te vas a volver a Dios. Un ayuno tiene que ver con un deseo genuino de que nuestro corazón se vuelva a Dios, y cuando nosotros sentimos esa necesidad de volver a Dios, poder acudir a la palabra, poder acudir en oración para poder escuchar la voz de Dios en medio de nuestra necesidad. Ayunar no solamente es dejar de comer, ayunar es quitar de nuestra atención aquellas cosas que tal vez pueden llegar a estarnos distrayendo de buscar la voz de Dios. Y entonces ellos ayunaron, pero no solamente eso, sino que ellos se vistieron de cilicio. Y esta era una vestimenta, imagínate, es una vestimenta que era como si fuese hecha de un material bastante rasposo, un material áspero, y era ponerse una ropa que les causaba una incomodidad física, para hacerse conscientes de la incomodidad que tendría que estar causando el pecado en nuestros corazones. Porque en ocasiones perdemos nuestra sensibilidad acerca de aquellas cosas que desagradan a los ojos de Dios. Y entonces el pueblo de Israel aquí lo que quería hacer era quería volver de vuelta su sensibilidad a las cosas divinas. Por eso ellos ayunan, se visten de cilicio, pero también dice que se cubrieron de ceniza. Y esta actitud de cubrirse de ceniza tiene que ver con que todo su cuerpo tenía que estar cubierto de esta ceniza, como una declaración pública de que ellos querían volverse completamente a Dios. Y quiero que veas esta actitud, porque creo que a veces nuestra confesión y nuestro deseo de arrepentimiento no se ve tan genuino y tan profundo como la actitud que el pueblo de Israel estaba teniendo en este momento. No fue solamente pedirle disculpas a Dios por haberse alejado de Dios, sino que fue una actitud del corazón que los llevó a expresar físicamente, corporalmente, su deseo de volverse a Dios, su deseo de volver a ser sensibles por las cosas de Dios, su deseo de volver a identificarse con las cosas de Dios. Y esta actitud de confesión, esta demostración física de un corazón arrepentido, creo que tiene que ser también la misma actitud que tú y yo tomamos cuando nos damos cuenta que nuestro corazón se ha alejado de parte de Dios. Cuando vemos que nuestro corazón no está agradando a Dios, no estamos adorando a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón.
Si nosotros no tomamos en serio nuestro pecado, va a mostrar qué tan en serio tomamos en cuenta a Dios. Si nosotros no tomamos en serio cuando nosotros nos alejamos de Dios, va a ser algo tal vez más recurrente cada vez que nosotros decidamos elegir nuestra propia voluntad en lugar de hacer la voluntad del Padre. Y el pueblo de Israel sabía que sin confesión no hay restauración. Entonces ellos deciden orar. Versículo 3 dice: puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de las leyes del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y quiero que veas esto porque es importante. 3 horas leyendo la Biblia y 3 horas confesando. A veces leer la Biblia 15 minutos se nos hace pesado. O orar más de 5 minutos sin distraernos con alguna cosa que tengamos que hacer en el día se nos hace pesado. Pero la actitud de ellos era: yo quiero volver a Dios, y si quiero volver a Dios necesito pasar tiempo delante de la presencia de Dios, reconociendo aquellas cosas que han desviado mi corazón de Él, aquellas cosas que han tomado el lugar de Dios en mi vida, aquellas cosas que he decidido adorar más que a Dios, mi propia voluntad, mis propios deseos, la concupiscencia de nuestra carne en lugar de adorar a Dios. Y ellos querían volverse a Dios. Y hago énfasis en esto, porque a veces nos quejamos de cuánto luchamos en la vida cristiana, nos quejamos de cuánto nos cuesta obedecer a Dios. Pero quiero que veas la realidad: te cuesta obedecer a Dios porque te cuesta pasar tiempo delante de Dios. Y si tú y yo hiciéramos mucho más énfasis acerca de la condición de nuestros corazones y al mismo tiempo tomáramos los pasos necesarios para volvernos a Dios, te aseguro que nuestra sensibilidad acerca de las cosas espirituales nos llevaría a vivir una vida en obediencia y una vida que se aleja por completo del pecado. Ahora, hay una realidad también. Aunque el pueblo de Israel hizo esto, el pueblo de Israel se volvió a alejar de Dios. Porque nuestros corazones siempre van a tener una tendencia a alejarnos de Dios. Pero por eso necesitamos vivir en una comunión constante con Dios, en una confesión constante con Dios. La confesión tiene que ser un hábito diario. Nuestro volver a Dios tiene que ser todos los días. La misericordia de Dios nos permite volver a Dios y reconocer su grandeza y reconocer su autoridad en nuestras vidas. Pero me encanta porque ellos no estaban solamente confesando, sino que ellos se vuelcan en adoración al Señor. Y quisiera que ahora que entremos a partir del versículo, la segunda parte, del versículo 5 y el versículo 6 hasta el final del capítulo, vamos a ver un cántico de adoración. Vamos a ver una proclamación de la fidelidad de Dios, pero también de los pecados del pueblo de Israel desde que Dios llamó a Abraham hasta este momento en Nehemías. Y vamos a ver cómo ellos, de una manera práctica, ellos confesaron a Dios su necesidad y su realidad, pero también cómo ellos en su confesión adoraban a Dios por quien Dios es, pero también adoraban a Dios por la fidelidad que Él tiene a sus promesas. Y creo que es algo que nosotros necesitamos entender acerca de la confesión. La confesión no es solamente agarrar y azotarnos a causa de nuestros pecados y hacernos sentir pecador. La confesión tiene que ver con reconocer que hay un Dios que nos escucha en medio de nuestra confesión. Y tiene que ver con reconocer que ese Dios que nos escucha en nuestra confesión es un Dios misericordioso y es un Dios que nos ofrece su perdón. Porque si no, ¿para qué confesamos? Sería mejor entregarnos por completo a nuestros pecados. Pero hay un Dios misericordioso y amoroso que quiere recibirnos de vuelta y que quiere darnos su perdón. Lo que ellos oraron y cantaron a partir del versículo 5 es la palabra de Dios. Y esta palabra, la palabra y el reconocer la palabra y la autoridad de la palabra, reconocer la autoridad de la fidelidad de Dios en sus vidas, los ayudó entonces a poder volver a tomar esperanza en las promesas de Dios. Entonces quisiera que dividamos esta oración a partir del versículo 6 en 3 partes. Y lo primero que vamos a ver en su confesión y en su oración es que la oración de confesión del pueblo es el resultado de la devoción que ellos tenían a su palabra y a la oración. Mira lo que sucede a partir del versículo 5, la segunda parte. Mira el cántico y mira cómo ellos comienzan a exaltar a Dios. A partir del versículo 5 hasta el versículo 8 dice: sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza.
Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y has cumplido tu palabra porque eres justo. Porque eres justo. La confesión de Israel, la confesión del pueblo en este momento comienza con reconocer quién es su Señor. Si nosotros queremos vivir en una vida que se vuelve a Dios, una vida que es obediente al Padre, necesitamos reconocer que tú y yo somos siervos y nuestro Señor es el Señor, valga la redundancia. Tú y yo estamos sometidos bajo la autoridad del Padre. Tú y yo estamos sometidos bajo la autoridad del Creador de todas las cosas. Si tú y yo hubiésemos creado todas las cosas, creo que tendríamos autoridad sobre las cosas como son. Pero hay un Dios que creó todas las cosas, y es lo que comienza aquí cantando el pueblo de Israel. Y en este cántico, en esta oración, ellos dicen: sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Dice: solo tú eres el Señor. Si tú y yo no tenemos una conciencia y no tenemos un entendimiento acerca de quién es Dios para nosotros, va a ser mucho más difícil que nos sometamos a hacer su voluntad. Pero Dios, el creador de todas las cosas, Él es el Señor. Él es Dios, Él es el único Dios vivo y verdadero. Y porque Él es el único Dios vivo y verdadero, necesitamos reconocer que nosotros debemos de vivir en sumisión a su voluntad. El pueblo comienza su confesión mirando quién es Dios antes de mirar quiénes son ellos y cuál es su pecado. Y creo que si nosotros comenzáramos nuestras oraciones y comenzáramos nuestra confesión y viviéramos con una conciencia acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros, viviríamos mucho más en respuesta a ese conocimiento de quién es nuestro Señor. Dios es soberano, creador, sustentador y digno de nuestra adoración. Necesitamos entender que la verdadera confesión no empieza en reconocer nuestro pecado, sino en reconocer la grandeza y la santidad de nuestro Dios. Si tú no entiendes que tú tienes un Dios que merece toda la gloria y un Dios que es 3 veces santo, tu respuesta a ese Dios tal vez va a ser como la de un amigo, y cuando lo ofendes vas a buscar la reconciliación como la reconciliación con quien has ofendido, un amigo al cual has ofendido. Pero entender que cada vez que tú y yo pecamos, estamos ofendiendo al Dios creador del universo. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos desobedeciendo al Dios que sustenta todas las cosas en sus manos. Al Dios que hizo los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay, que le da vida a todas las cosas, y el ejército de los cielos se postra ante ti. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que cada vez que tú y yo pecamos estamos ofendiendo a ese Dios? Estamos levantando nuestra mano contra ese Dios y le estamos diciendo que tú y yo somos más importantes que Él. Por eso el pueblo de Israel comienza reconociendo que Dios es el único Señor y Creador, y eso debería de poner en perspectiva a quién debemos adorar. Por eso, como hijos de Dios, nuestra confesión siempre tiene que comenzar reconociendo quién es Dios, pero también no solamente reconociendo quién es Dios, sino reconociendo quién es Cristo. Porque si tú y yo reconocemos quién es Dios, el conocimiento acerca de la santidad de Dios y el conocimiento acerca de nuestro pecado nos aplastaría. Pero gloria a Dios por Cristo Jesús. Porque tú y yo tenemos conocimiento acerca de quién es Cristo. Así como Israel comienza exaltando a Dios como su creador y redentor, nosotros como la iglesia de Cristo confesamos que Cristo es el Señor. Y no solamente el Padre que está en los cielos es Señor de todas las cosas. La Biblia dice que Jesús en sus manos sustenta todas las cosas. Y Jesús en sus manos sustenta a aquellos que han puesto su fe en Él. Él es nuestro sustentador, Él es nuestro Señor. Todo existe por Él y para Él.
Por eso una confesión centrada en el Evangelio no comienza con aquello que tú y yo debemos mejorar. Comienza con reconocer que somos siervos de un Dios 3 veces santo, pero al mismo tiempo somos hijos por Cristo Jesús, quien murió en la cruz. Así es nuestra confesión. Versículos 7 y 8 vemos cómo la identidad del pueblo como hijos de Abraham nació no porque ellos merecieran ser hijos, sino por la gracia de Dios en sus vidas. Dios eligió a Abraham, lo llamó, lo sacó, le cambió el nombre, le hizo promesas, y nada de esto fue porque Abraham había ganado el favor de Dios. Todo esto fue por misericordia y por gracia del Señor. Y vemos cómo la bendición de Dios viene a causa de la obediencia de Abraham, pero esa gracia que Dios muestra para con Abraham, haciendo un pacto con Abraham, no dependía de su obediencia, sino que dependía de la fidelidad de Dios. No sé si te acuerdas, pero Dios hace caer en Abraham un sueño para que Abraham no pasara por ese camino cuando Dios hace el pacto con Abraham, para que el pacto no dependiera de la obediencia de Abraham, sino para que el pacto dependiera de la fidelidad de Dios. Y tú y yo como hijos de Dios necesitamos entender que nuestra seguridad de poder recibir el perdón del Padre no depende de nuestra fidelidad, sino depende de la obediencia de Cristo. Porque tú y yo descansamos en las promesas, así como Abraham fue escogido por gracia. Tú y yo hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4. Por lo tanto podemos ser recibidos delante del Padre por lo que Cristo hizo y por la gracia que hemos recibido en Él. No somos hijos de Dios porque obedezcamos todo, sino porque hemos sido amados y llamados, elegidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Pero por lo mismo, por esa gracia que hemos recibido, Dios siempre escucha el clamor del oprimido. Mira lo que dice versículos 9 al 11. Versículo 9 al 11 dice: tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme, y echaste en los abismos de sus perseguidores como a una piedra en aguas turbulentas. El pueblo de Israel en medio de su confesión está recordando cómo Dios había sido fiel al redimir al pueblo que estaba siendo oprimido. Dios redime al pueblo de Egipto, pero también ellos descansaban en la promesa de que así como Dios había redimido al pueblo de Egipto, Dios iba a redimir al pueblo de Israel si ellos confesaban sus pecados y se volvían a Dios. Pero el pueblo de Israel tenía esperanza en una redención aún mayor, la redención que tú y yo hoy disfrutamos, y la esperanza que tú y yo hoy disfrutamos, de que no solamente como pueblo de Dios seríamos liberados de la opresión de otro pueblo y seríamos esclavos de otro pueblo, sino que en Cristo Jesús hemos recibido redención y hemos recibido libertad de la opresión del pecado en nuestras vidas. El Éxodo apunta a una liberación mayor. Cristo es el nuevo y mejor libertador, porque si bien el pueblo de Israel recibieron libertad a causa de la opresión de los egipcios por medio de Moisés, tú y yo podemos hoy disfrutar de la libertad por medio de Jesucristo. Jesucristo no abrió el mar en dos. Jesucristo abrió la tumba y salió victorioso por encima del pecado y por encima de la muerte. Jesucristo no vence a Faraón, sino Jesucristo venció al pecado, venció a Satanás. Y entonces tú y yo hoy podemos recordar constantemente que aunque fuimos esclavos del pecado, ahora somos libres por la cruz. Y esa realidad nos tiene que llevar a reconocer, sí, la realidad acerca de nuestro pecado, sí, la realidad acerca de un Dios que es un Dios 3 veces santo, pero al mismo tiempo la realidad acerca de que en Jesucristo tú y yo podemos encontrar salvación. Y Dios siempre va a revelar su camino a un pueblo que ha sido redimido. Mira lo que dice a partir del versículo 12 hasta el versículo 14. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrar el camino en que debían andar. Y luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo
y les entregaste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed, y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú les habías jurado darles. Sabes, en Cristo Jesús, así como el pueblo de Israel, ellos encontraron la guía en el desierto. En Cristo Jesús hemos sido llevados a la gracia y Él nos enseña a obedecer. Así como Israel recibió la ley y fue guiado por Dios en el desierto, tú y yo podemos recibir la guía de Cristo. No obedecemos para ser salvos, obedecemos porque hemos encontrado salvación en Cristo Jesús. Pero en el versículo 15 vemos cómo en Dios, el pueblo de Israel, ellos recibieron la provisión que necesitaban en el desierto: pan del cielo para su hambre, agua de la peña para su sed. Y la tierra que ellos debían y podían poseer ahora, la tierra que Él había jurado darle a su pueblo. El maná, el agua y la tierra prometida eran la forma en la cual Dios estaba mostrando su fidelidad a la promesa, pero también la provisión fiel de un Padre amoroso. Tú y yo hemos recibido en Cristo Jesús la provisión no solamente que nuestro cuerpo necesita, sino también la provisión para la preservación de nuestras almas. Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. Por lo tanto, el que tenga sed, Jesús dice: venga a mí y no tendrá sed jamás. Tú y yo hoy ya no estamos camino a una tierra prometida. Jesucristo es nuestra tierra prometida. Él es en quien nosotros podemos encontrar el descanso que el pueblo de Israel anhelaba en una tierra física, en una nación física. Él es en quien tú y yo hoy podemos encontrar descanso, y no anhelar una tierra física, sino una patria celestial. Por lo tanto, confesar delante de Dios requiere entender quién es Dios, cuál ha sido nuestro pecado, pero también quién es aquel que tiene la capacidad de librarnos de nuestro pecado y volver a recordarnos que somos aceptos delante del Padre. Pero a partir del versículo 16 vemos cómo el pueblo de Israel reconoce su maldad, y al reconocer su maldad, el pueblo de Israel es específico acerca de sus pecados. Y voy a leer del versículo 16 en adelante, y quiero que prestes atención a esta lectura. No vamos a entrar en detalle por cuestión del tiempo, pero quiero que prestes atención en cómo ellos nombran sus pecados. Y creo que podemos aprender acerca de esto, cómo muchas veces nosotros podemos llegar a simplemente decir: Dios, perdón porque pequé. Pero ¿cómo pecaste? ¿Qué hiciste? Cuando nosotros le ponemos nombre y apellido a nuestro pecado, nosotros estamos reconociendo la gravedad del detalle de aquellas cosas en las cuales nosotros hemos desafiado la santidad de Dios. Mira el versículo 16. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias, en tu gran compasión tú no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarlos el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirle, no retiraste tu maná de su boca, y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto, y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies. También les diste reinos y pueblos, y los repartiste con sus límites. Tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas de los cielos, y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres que entraran a poseerla. Así que entraron los hijos y poseyeron la tierra, y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano con sus reyes y los pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares y árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Versículo 26. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti, y cometieron grandes blasfemias.
Entonces los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron. Pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso volvieron a hacer lo malo delante de ti. Por tanto, tú los abandonabas en mano de sus enemigos para que los dominaran. Cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. ¿Te das cuenta cómo en su confesión Nehemías y el pueblo de Israel están confesando su maldad, están confesando su pecado, pero al mismo tiempo que ellos confiesan su maldad, están recordando la fidelidad de Dios aún a pesar de su pecado? Ellos están reclamando las promesas de Dios aún en medio de reconocer su maldad. Y algo que podemos aprender de esto es que el pecado muchas veces puede llegar a distorsionar nuestra memoria espiritual. El pecado puede llegar a llevarnos a que nosotros exaltemos más nuestra maldad sin reconocer cómo Dios, aún a pesar de nuestra maldad, sigue siendo fiel. Y el pueblo de Israel estaba constantemente siendo recordado cómo caía una y otra vez, porque la ley, aunque santa y aunque ahora una guía, la ley no hace santo a nadie. No era por medio de cumplir la ley que el pueblo de Israel podía llegar a la salvación. Es por eso que entonces Dios envía a su Hijo, a Jesucristo. Y Cristo viene como el Israel obediente y perfecto, el mediador fiel, el Hijo por medio del cual tú y yo podemos hoy encontrar esperanza. El Hijo obediente que cumplió toda la ley para que tú y yo hoy podamos recibir el perdón de nuestros pecados, en quien solamente confiando en Él podemos encontrar salvación. Y a partir del versículo 32 vemos cómo dice: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos en su propio reino, con muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron y se convirtieron de sus malas obras. Por tanto, y mira cómo ellos reconocen la consecuencia de su pecado: hoy somos esclavos. Y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, ahora somos esclavos en ella. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place. Y en gran angustia estamos. Y mira cómo termina este capítulo: a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Y el pueblo de Israel hace una renovación de su pacto con Dios, reconociendo que su infidelidad es real, pero recordando la promesa que Dios les había hecho de que si mi pueblo me buscare y se volviera a mí, yo los restauraré. Y porque nuestra infidelidad es real, necesitamos recordarnos esta mañana que nuestra infidelidad nunca es más grande que la fidelidad de Dios revelada en Cristo Jesús. Por eso Dios nos recuerda en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Y después dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pueblo de Israel volvió a hacer un pacto, esperando ser fiel, pero no fue la realidad. Ellos iban a volver a caer, ellos iban a volver a pecar, ellos iban a volver a desobedecer. 13 años antes de esta confesión, el pueblo de Israel ya había hecho una confesión cuando Esdras encontró el libro de la ley y los confrontó acerca de su pecado. Pero si algo podemos aprender de este pasaje, es que Dios es fiel a sus promesas aún a pesar de nuestra infidelidad. Y porque Dios es fiel a sus promesas, tú y yo podemos reconocer y podemos, a través de una confesión genuina, podemos saber de que es en Cristo, no en el cumplimiento de la ley, es en Cristo, no en hacer promesas de obediencia, es en Cristo, no en nunca más pecar, en quien nosotros tenemos nuestra esperanza. Porque si nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo, así como el pueblo de Israel, podemos poner nuestra esperanza no en promesas que nosotros hacemos, sino en la promesa que Dios nos ha hecho, de que si confesamos nuestros pecados, si declaramos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, nuestros pecados son perdonados, nuestra maldad es lavada, y tú y yo hoy podemos tener la esperanza de vida eterna por medio de Cristo Jesús. En el Evangelio la confesión no es el final. En el Evangelio la confesión es el inicio de una vida renovada que se renueva constantemente por la gracia de Dios. Por eso hoy tú y yo podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia, delante del trono de la gracia de un Dios que es justo. Un Dios que es justo, pero un Dios que es misericordioso. Un Dios que tiene ira en contra del pecado, pero al mismo tiempo un Dios que nos ha mostrado su gracia, su perdón, su misericordia por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, tú y yo hoy podemos reconocer cuán precioso es la gracia de Dios en nuestras vidas, por lo que Cristo ha hecho para cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento y quiero que pienses. Creo que leyendo los pecados del pueblo de Israel, podemos llegar a muchas veces juzgar al pueblo de Israel a causa de su desobediencia y de su rebeldía. Pero si tú y yo tuviéramos que enlistar los pecados en nuestra vida, las veces que hemos sido rebeldes, las veces que hemos recibido palabra de Dios, y Dios nos ha dejado hoy no profetas, Dios nos ha dejado hoy su palabra para guiar nuestros pasos. ¿Cuántas veces hemos desobedecido conscientemente la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nuestro corazón se ha rebelado y hemos hecho nuestra voluntad antes que hacer la voluntad del Padre? Hoy quiero recordarnos que en Cristo Jesús, por medio de la confesión y el arrepentimiento, tú puedes renovar ese pacto de Dios contigo. No para la salvación, porque tu salvación está segura en Cristo Jesús, pero para una santificación constante que tú y yo necesitamos. Reconociendo la santidad de un Dios que es 3 veces santo, reconociendo la carnalidad en la cual muchas veces vivimos, pero reconociendo también las promesas que tenemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de confesión que podemos encontrar en el pueblo de Israel. Gracias porque tus promesas son fieles. Gracias porque tus promesas nunca fallan. Que podamos, Dios, así como el pueblo, rendir delante de ti nuestros corazones, reconociendo la maldad de nuestros corazones, pero al mismo tiempo agradeciéndote porque tú eres fiel
aún a pesar de nuestra infidelidad. Tan fiel que entregaste a tu propio Hijo para que por medio de Él, por su fidelidad, por su obediencia, por su justicia, por su santidad, hoy nosotros podamos entrar libremente delante de tu trono de gracia. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida de confesión constante, siendo conscientes de quién tú eres y viviendo una vida sumisa en adoración y en obediencia para darte gloria y honra cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.